pero ya está en la línea nuestro primer entrevistado, que es Ricardo Velázquez Luna. Él es el director general de asesores patrimoniales y expertos en temas de pensiones. Es un tema muy importante. Usted seguramente estuvo informado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está previendo se aumente la pensión a los adultos mayores. Este programa que tiene de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores va a escalar pues su presupuesto y también, bueno, la edad, hubo una reducción considerable, ya no será de 68, ahora se prevé que sea de los 65 años. Vamos a platicar con él sobre pues cuáles son los riesgos que implica estas modificaciones. De alguna manera también el presidente ha hablado pues que va a escalar su presupuesto, que es de 135,000 millones de pesos en 2021. Y bueno, como va durante esta propuesta de irse incrementando al año 2024, se estima que alcance los 370,000 millones de pesos para ese año. ¿Cuáles son los riesgos de que se aumente justamente esta pensión? Saludo a Ricardo Velázquez Luna, a quien agradezco que haya aceptado tomar la llamada para este espacio. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. ¿Me escuchas? Tengo por ahí. Perfecto, Ricardo, pues gracias por estar con nosotros esta tarde. De antemano, ¿cuáles son tus primeras apreciaciones con respecto a este anuncio que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que forma parte de una reforma de pensiones que, si bien se hizo para los trabajadores de empresas privadas afiliados al IMSS, pues también está esta respuesta para las personas que no tuvieron la oportunidad de pensionarse a través del IMSS. Es arriesgada, hay quien la considera populista, pero enfocándonos solo al impacto que va a tener. La gente pregunta de dónde saldrá el recurso. El gobierno pues indica que pues, va a venir de una recuperación económica, de los ingresos petroleros que se estima que serán más, de las medidas de austeridad y de la mayor recaudación, no por subir los impuestos, sino porque más empresas recaudarán. Esto lo dice el titular de la Unidad Política y Presupuesto. Sin embargo, la realidad es que, basado en nuestro análisis económico, generará pues un déficit fiscal o habrá un incremento de impuestos para que se pueda lograr esta medida, ¿no? Eso es justamente lo que te iba a preguntar, Ricardo, porque bueno, ya incluso el secretario de Hacienda pues adelantó que viene una iniciativa, una propuesta de reforma tributaria, y justamente en días pasados aquí en Negocios en Imagen hablábamos pues con algunos expertos al respecto de lo que podría venir justamente en esa propuesta. Y bueno, ahorita que tocas este punto de que se puede pues necesitar obviamente una mayor recaudación o que se generen otros impuestos para obtener estos recursos, ¿qué es lo que ustedes podrían visualizar con respecto a esta propuesta? Que sí haya más impuestos, y el presidente incluso dijo que no, que está bien que se haga una reforma fiscal, pero que no habrá más impuestos. Pues mira, no es entendible cómo intentamos subir 75% el pago de estas pensiones. Hoy asciende a 2,700 pesos bimestrales, lo que reciben los adultos mayores de 68 años, y la pretensión es subir a 6,000 pesos bimestrales. Y no solo eso, sino a personas ya a partir de 65 años. Entonces, irá subiendo gradualmente, pero pasaremos de 135,000 millones de pesos pues a 370,000 millones de pesos, no es poco más del 1.5 puntos del Producto Interno Bruto. La realidad es que eso es demasiado, y no con programas de austeridad se va a conseguir, ni con ingresos petroleros que son especulativos. La verdad no sabemos cómo se comporte el precio del petróleo. Entonces seguramente se impactará en impuestos, aunque el gobierno diga que no. Bueno, no lo sabemos, ¿no? La verdad es que no hay cómo defender esa posición, pero sí generará un déficit fiscal. No hay mejor opción. La opción ideal sería exhortar a la gente que acumulara riqueza a través del ahorro. El que ya no lo hizo es esta problemática, ¿no? Creo que sí es una medida un poco a favor del pueblo y tendrá otras intenciones, seguramente. Sí, por supuesto, o sea, si se mantiene esta estructura tributaria, definitivamente pues no se van a alcanzar esos propósitos que tiene con respecto a este programa de los adultos mayores. El gasto, hay una reducción, incluso tal vez se podría ver que haya más recursos todavía al gasto público.
Sí, mira, para evitar caer en el déficit, lo que seguramente va a pasar, porque ha pasado, es recortes en otros rubros, en infraestructura, en educación, en incentivar el crecimiento a los emprendedores. La verdad es que estos son los que van a estar afectados. El beneficiado va a ser la persona que reciba recurso, pues nada más por ser adulto mayor. Creo que no favorece la economía, pero así es la política, pues. Por supuesto. Platícame, por ejemplo, ahora con este golpe que ha dado la pandemia justo pues al mercado laboral, también la parte de la reducción de las tasas de interés pues a nivel global que van a impactar o de qué manera van a impactar las pensiones de los trabajadores en México. Mira, adicional a esta reforma de pensiones, de pensión universal, el pasado diciembre se aprobó la reforma de pensiones para las trabajadoras de la iniciativa privada, personas que cotizan al IMSS, ¿no? Claro. Y la realidad es que el cargo en ambos casos es 100% al patrón. Entonces, si va a haber más impuestos y más carga social para los empleados, adicional a la pérdida de ventas que hubo en esta pandemia o pérdida de obtener servicios las empresas, seguramente o incrementarán los precios o habrá desempleo. Si hay desempleo, pues la gente acumula menos riqueza y tendrá que adherirse a este tipo de programas sociales que ya son ley, ¿no? Ya no es un programa social, es un derecho que ya elevado a ley. Pues lo que empezó hace muchos años como un apoyo a adultos mayores en el Distrito Federal que se fue replicando en varios estados, hoy ya no es una opción del gobernante en turno, ya es una ley y bueno, pues tendrán que adherirse a esto. La realidad es que impactará en el incremento de precios, en la devaluación de los mismos, según nuestro análisis. No hay forma de dónde sacar recursos. Por supuesto. Fíjate que esta parte que tiene que ver obviamente con, como lo hablábamos de los despidos, las reducciones salariales, también hay otra cosa que tiene que ver pues con que la gente, los empleados, pues cotizan menos semanas. De alguna manera pues esto afecta sus aportaciones, ¿no? Hay un descenso. ¿Cómo o de qué manera podría justamente el trabajador que se encuentra en una situación pues difícil, que tal vez está ahorita desempleado, que no encuentra un trabajo estable o que muchos incluso, pues aunque se diga que haya una recuperación del mercado laboral, bueno, pues está autoempleando? Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado justamente en sus cotizaciones, en su pensión a futuro? Mira, recordar que de la población económicamente activa, el 47%, perdón, lo hacen a través del mercado informal. Si tú tienes un ingreso, aunque no cotices para una empresa, pues ya eres población activa. Sin embargo, no tienes aportaciones al IMSS, a algún fondo de retiro, y entonces acabará siendo una carga social para el país. Podrías apostar porque te toquen 6,000 pesos, ¿no? Y van a ir creciendo. Pero si tienes 30, 40 o 50 años, no sabemos cómo cambia la ley. El camino siempre será el ahorro de manera independiente, eso garantizará tener una mayor pensión, porque no sabemos cuánto dure esta reforma. Si al rato no es sostenible, pues no habrá forma de pagarle y se tendrá que cambiar o regular de manera diferente. Hoy es así, atribuimos que es más a tiempos políticos, al gobierno en turno, o a la necesidad urgente de una reforma. Sin embargo, no es sostenible. Ojalá nos equivoquemos, pero nuestras proyecciones económicas no dan los números. Sí, por supuesto. Y bueno, antes de finalizar y de ir a nuestro primer corte, la reforma al sistema de pensiones pues para los trabajadores del IMSS, ¿consideras que es positiva, pero en realidad los efectos, según he visto pues algunos de los análisis que ustedes presentaron, se van a materializar después del año 2030? Es correcto, esto solo aplica para las personas que empezaron a cotizar después de 1997. La gente que hoy se pensiona, que tiene más de 60 años, pues empezó hace 40 años a cotizar. La realidad es que, en efecto, los resultados se verán a partir de 10 años. Sin embargo, esta reforma, el incremento a las aportaciones de los de los trabajadores está a cargo 100% del patrón. Uh-huh. El trabajador aporta muy poquito, en el orden del 1%, y la reforma no contempla que aporte más. Yo creo que lo correcto sería exhortar a los trabajadores a aportar más, obligarles, pero no es una medida políticamente correcta, ¿no? Si te digo, en vez de ahorrar el 1%, vas a ahorrar el 3% de tu salario, que sigue siendo poco, pues no va a ser bien tomada por la población. Entonces, el cargo es al patrón
Y si el patrón tiene más carga social, pues de dos, aumenta el precio de su producto o servicio o paga menos y pasará lo que lastimosamente pasa, ¿no? La gente tiene un salario menor oficial al que realmente Perfecto. recibe. Pues Ricardo Velázquez Luna, quiero agradecerte porque hayas tomado esta entrevista de Negocios en Imagen, un tema muy interesante. Ojalá tengamos oportunidad nuevamente de conversar contigo. A tus órdenes, Sofía. Nada, Muchas gracias. Hasta luego, Ricardo.